Había un póster. Estaba pegado con celo en la pared de miles de habitaciones. Cada mañana era lo primero que veía mucha gente antes de ir al instituto. En ese póster aparecía un coupé japonés de color naranja y blanco, levantando tierra en una pista de rally, con el nombre Celica escrito en el lateral. No costaba lo que costaba un Ferrari, pero era el coche con el que cualquiera podía permitirse soñar de verdad. Existía una versión que cualquiera podía comprar en un concesionario y otra que ganaba campeonatos del mundo. El mismo nombre, el mismo coche, dos mundos distintos. Durante 36 años, el Toyota Celica fue exactamente eso. El deportivo que te permitía creer que conducir con emoción no requería ser millonario. Más de 4 millones de unidades fabricadas, 7 generaciones, 4 títulos mundiales de rally. Y el día que cerró la fábrica, Toyota no tenía ningún sucesor esperando. Lo que ocurrió entre aquel póster y ese silencio empezó mucho antes de lo que la mayoría imagina. Vas a descubrir cómo un coche que ganó 4 campeonatos del mundo de rally acabó siendo eliminado sin que nadie en Toyota saliera a defenderlo públicamente. La razón oficial fue que el mercado había cambiado y los coupés ya no se vendían. Eso es verdad, pero es solo la mitad de la historia. La otra mitad empieza 10 años antes del cierre, con 2 decisiones internas que Toyota tomó cuando el Celica todavía era relevante y que lo condenaron mucho antes de que las ventas dijeran lo mismo. Bienvenidos a Auto Ledger. El Celica apareció en el Tokyo Motor Show de noviembre de 1970. Toyota lo presentó con una idea sencilla: coger la mecánica de un sedán de gama media, el Carina, y ponerle encima una carrocería de coupé con líneas deportivas. El resultado era un coche que se sentía especial sin costar una fortuna. En Japón el éxito fue inmediato. En Estados Unidos, donde llegó al año siguiente, también. Los americanos llevaban años comprando muscle cars enormes y sedientos de gasolina. El Celica llegó con 4 cilindros, consumía mucho menos y se conducía con una agilidad que los grandes americanos no podían ofrecer. En marzo de 1977, 6 años y 4 meses después de fabricar el primero, salió de la planta Tsutsumi el Celica número 1.000.000. Toyota lo anunció en un comunicado oficial con orgullo. Parecía el principio de algo que no iba a terminar nunca. Empieza 10 años antes del cierre, con 2 decisiones internas que Toyota tomó cuando el Celica todavía era relevante y que lo condenaron mucho antes de que las ventas dijeran lo mismo. El Celica no fue un coche para un solo tipo de persona. El estudiante universitario lo compraba porque era lo más deportivo que podía permitirse. El padre de familia que había tenido uno con 20 años lo compraba de nuevo 15 años después. Ya sabía lo bien que iba. El aficionado al motor lo compraba porque sabía que debajo de ese capó había ingeniería real, no solo imagen. En Europa, especialmente en el Reino Unido y España, el Celica tuvo una presencia que iba más allá de las ventas. Era el coche que elegías en los videojuegos de conducción de los 90 cuando querías el japonés rápido. El que tus amigos reconocían en la calle, aunque no supieran exactamente el modelo. Lo que lo hacía especial no era solo el rendimiento. Era la sensación de que Toyota había puesto algo de verdad en ese coche. Un deportivo construido con la fiabilidad de Toyota. En los años 70, 80 y 90, esa combinación era casi única en su segmento. Pero había algo más, algo que ningún otro coche de su precio podía ofrecer. Entre 1988 y 1994, el Toyota Celica hizo algo que ningún fabricante japonés había conseguido antes: ganar el campeonato del mundo de rally. Carlos Sainz lo consiguió en 1990, al volante del GT4 ST165. 2 años después repitió con la siguiente generación. Yuha Kankunen ganó el tercero en 1993 y Didier Auriol el cuarto en 1994. 4 títulos mundiales de pilotos en 5 años. Y todos con el mismo nombre en el lateral del coche, Celica GT4. Lo que hacía grande la historia no era solo el rendimiento de competición, era que existía una versión de calle con el mismo nombre que podías comprar en un concesionario. La conducías hasta el trabajo y llevaba el mismo emblema que el que ganaba en el barro de Kenia o en el asfalto de Córcega. Cuando Sainz ganó su primer título en 1990, Toyota fabricó una edición especial en su honor,
5.000 unidades en todo el mundo, con placa numerada. Se agotaron casi antes de llegar a los concesionarios. Las ventas del Celica de calle en Estados Unidos ese año rozaron las 80.000 unidades. La reputación era sólida. El nombre significaba algo concreto. Parecía imposible que algo así pudiera morir. En el Rally de Cataluña de 1995, un inspector de la FIA encontró algo que no debería estar ahí. Toyota había instalado un dispositivo oculto en el turbo del Celica de competición. Un truco tan bien diseñado que era prácticamente indetectable. Tan ingenioso que Max Mosley, presidente de la FIA, lo describió como la cosa más ingeniosa que he visto en 30 años de automovilismo. Era un elogio, y también era una condena. Toyota Team Europe quedó suspendido para el resto de 1995 y toda la temporada 1996. Un año entero fuera del campeonato. El Celica había construido su reputación sobre una idea. Lo que comprabas en el concesionario tenía el mismo alma que lo que ganaba en el rally. Ese vínculo acababa de quedar manchado. Y dentro de Toyota algo cambió. Toyota volvió al campeonato del mundo de rally en 1997. Muchos aficionados esperaban volver a ver al Celica peleando por los tramos de tierra. Era el coche que había dado 4 títulos mundiales a la marca. Parecía la elección más lógica. Pero cuando Toyota presentó su nuevo coche de competición, el nombre del Celica no aparecía por ninguna parte. Era un Corolla. Para la mayoría de la gente fue un detalle sin importancia. Dentro de Toyota significaba mucho más. Después del escándalo del ST205, la marca quería empezar una nueva etapa y dejar atrás cualquier vínculo con aquella polémica. Sobre el papel, la decisión tenía sentido, pero acababa de romperse algo que llevaba años construyéndose. Hasta ese momento, el coche que ganaba rallies y el que cualquiera podía comprar compartían el mismo nombre. Cada victoria reforzaba el prestigio del Celica de calle. A partir de entonces, esa conexión desapareció sin que casi nadie se diera cuenta. Y mientras el Celica perdía poco a poco aquello que lo hacía diferente, dentro de Toyota ya se estaba preparando otra decisión que terminaría siendo todavía más importante. En 1999 llegó la 7ª y última generación del Celica. El diseño era radical, más agresivo que nunca. Toyota quería atraer a una generación de compradores más jóvenes y durante los primeros meses parecía que la estrategia podía funcionar. Pero muchos aficionados fueron directamente a buscar una versión GT4. Nunca la encontraron. La tracción total había desaparecido. Toyota había hecho las cuentas. Desarrollar y homologar una nueva generación con tracción total para un segmento que cada año vendía menos suponía una inversión difícil de justificar. Desde un punto de vista empresarial, la decisión era lógica. El problema era otro. El Celica acababa de perder aquello que ningún rival podía copiar: la sensación de conducir un coche directamente conectado con el campeonato del mundo de rally. Seguía siendo un buen deportivo, pero ya no era un deportivo único. Al principio las ventas fueron razonables. El diseño llamaba la atención y el precio seguía siendo competitivo. Sin embargo, año tras año, los números empezaron a caer. En 2005, su último año completo en Estados Unidos, apenas superó las 3.000 unidades vendidas. Mantener vivo el proyecto dejaba de tener sentido para Toyota. En 2004, la marca anunció que el Celica y el MR2 desaparecerían del mercado estadounidense. Era la primera señal de que el final estaba cerca. 2 años después llegó la explicación oficial. Las nuevas normativas de emisiones hacían demasiado costoso adaptar el modelo para justificar una nueva homologación. Cuando el último Celica salió de la planta Tsutsumi en 2006, la decisión más importante ya llevaba años tomada. Hay algo que el Celica dejó que casi nadie menciona cuando se habla de su desaparición. El Toyota Supra nació del Celica. La primera versión del Supra, en 1979, se llamaba directamente Celica Supra. Era una versión alargada del Celica de segunda generación, con un motor de 6 cilindros en lugar de 4, pensada para quienes querían más potencia. Con el tiempo, el Supra se independizó, pero durante años compartió ADN, nombre y concesionarios con el Celica. Cuando el Celica desapareció en 2006, el Supra llevaba ya años fuera del mercado. Toyota había abandonado completamente el segmento de los deportivos accesibles.
La marca que en los 90 había demostrado ser capaz de construir los mejores coches de rally del mundo salió de ese segmento sin discurso de despedida. Lo que ocurrió después iba a revelar exactamente cuánto había costado esa decisión. La versión oficial de por qué desapareció el Celica es esta. El mercado de los cupés deportivos compactos colapsó, las ventas cayeron por debajo del umbral de rentabilidad y Toyota no podía justificar el coste de actualizar el coche para las nuevas normativas. Es verdad, pero es la consecuencia, no la causa. La causa empieza en 1995, en el Rally de Cataluña. Cuando la FIA descubrió el truco del ST205, Toyota tomó una decisión que en su día parecía razonable. En lugar de reconstruir el programa de rally con el Celica, pasó al Corolla WRC, un coche de competición sin vínculo con ningún modelo de calle. Con ese movimiento, Toyota desconectó al Celica de su razón de ser más poderosa. Y 4 años después, cuando llegó la 7ª generación sin GT4 y sin historia de competición que contar, el coche ya no tenía nada que lo hiciera irreemplazable. Era competente, era fiable, era accesible. Pero cualquier otro fabricante podía ofrecer lo mismo. Las regulaciones de emisiones de 2006 fueron la razón oficial del cierre. Las decisiones de 1995 y 1999 fueron la causa real. Un coche no muere cuando cierran la fábrica, muere cuando la marca deja de creer en él. Y los hechos indican que eso ocurrió mucho antes del último Celica fabricado, cuando Toyota eligió no defender lo que había hecho grande a ese coche en el momento en que todavía era posible hacerlo. Las pistas estaban ahí desde 1997. El Celica había desaparecido de los rallies. Nadie lo señaló entonces. Toyota retiró el Celica de los mercados de forma escalonada. Primero Estados Unidos, al final del año modelo 2005. Después el resto del mundo, en 2006. La retirada fue silenciosa. Los últimos ejemplares se vendieron en stock con pequeños descuentos, como cualquier modelo al final de su ciclo. Sin edición especial de despedida a nivel global. Sin ceremonia. El sucesor directo nunca llegó. Durante años, el segmento del deportivo asequible quedó vacío en el catálogo de Toyota. En 2012 apareció el GT86, desarrollado junto a Subaru. Un coupé ligero de tracción trasera con un motor boxer de 200 caballos. Muchos lo vieron como el sucesor espiritual del Celica, aunque Toyota nunca usó ese nombre. Era una filosofía diferente para un conductor diferente. Bueno en lo suyo, pero sin la historia de competición que el Celica había tardado décadas en construir. Los GT4 de las generaciones ST165, ST185 y ST205 se han convertido en objetos de culto. Un ST185 en buen estado alcanza hoy precios que habrían parecido absurdos hace 15 años. Los aproximadamente 2.500 ST205 fabricados son uno de los japoneses de los 90 más buscados por coleccionistas, con ejemplares que superan los $50.000 en subasta. Incluso los Celica de calle más modestos han ganado valor. La 7ª generación, la que Toyota retiró sin ceremonia, tiene hoy comunidades activas de aficionados en varios países que la restauran y la mantienen viva. El mercado valoró lo que Toyota decidió que no valía la pena defender. Eso dice algo sobre esta industria. Los coches que trascienden las hojas de cálculo lo hacen porque conectaron con algo más profundo que un segmento de mercado. Y ese tipo de conexión no desaparece cuando cierran la fábrica. El chico del póster de los 90 tenía razón en lo que veía. El Celica era especial porque tenía una historia real detrás. Toyota destruyó esa historia por dentro antes de cerrarlo por fuera. Hoy el GR Yaris gana rallies. El GR86 vende bien. La marca que a principios de los años 2000 decidió que los deportivos no eran rentables invierte ahora más que nunca en exactamente eso. A veces las marcas necesitan perder algo para entender cuánto valía. Si te ha parecido interesante, te dejo otro video en pantalla que seguro te va a gustar.